El aroma a anís y almendras tostadas era el único lenguaje en el que Isabella Rossi, a sus 24 años, se sentía verdaderamente elocuente. Sus manos, pálidas y espolvoreadas con una fina capa de harina de azúcar, se movían con una gracia instintiva sobre la masa fría, un ballet de pliegues y presiones que conocía de memoria. Cada día, antes de que el sol se atreviera a teñir de gris el cielo del barrio italoamericano, ella ya estaba inmersa en su ritual sagrado. Era aquí, en el silencio de la madrugada, entre el calor del horno y el murmullo de la levadura, donde Isa vertía todo lo que no podía nombrar, sus anhelos reprimidos, su soledad silenciosa, la pasión contenida de un cuerpo que nunca había sido tocado por el deseo ajeno. Sus postres eran exquisitos, obras de arte efímeras que llevaban la firma de un corazón que amaba en secreto, y soñaba con una vida que se sentía tan lejana como las estrellas que aún parpadeaban fuera de la ventana de la panadería. Si quieres saber si la pasión que Isabella vierte en sus postres algún día encontrará un destinatario humano, mira hasta el final. Te invito a suscribirte al canal y comentar desde dónde nos estás viendo. Continuamos. Isabella. O Isa, para los pocos que se aventuraban más allá de su tímida sonrisa, era una chef de repostería por herencia y una soñadora por naturaleza. Su vida transcurría dentro de las 4 paredes de Rossi & Figli, la panadería que su abuelo había fundado con sudor y harina, y que ahora era el reino amoroso pero asfixiante de su familia. A sus 24 años, sentía el peso de la tradición como un delantal de plomo sobre sus hombros. Cada cannoli que rellenaba, cada sfogliatella que horneaba, era un eslabón más en la cadena de expectativas que la ataba a ese lugar. Amaba a su familia, el calor de su comunidad, pero en las horas tranquilas, cuando el último cliente se había ido, una sensación de vacío se instalaba en su pecho, un hambre que sus propias creaciones no podían saciar. Vivía una existencia prestada, siguiendo un guión escrito por otros. El mundo de Isa era un universo sensorial confinado a unos pocos metros cuadrados. Conocía el crujido exacto de una corteza de pan perfectamente horneada, la textura sedosa de una crema pastelera al enfriarse, el perfume embriagador del chocolate derritiéndose lentamente. Sin embargo, fuera de esa burbuja de aromas y sabores, se sentía invisible, una espectadora de la vida de los demás. Sus sueños de alta cocina, de deconstruir postres en platos de diseño y de experimentar con sabores exóticos, estaban guardados bajo llave en un cuaderno de recetas escondido bajo su colchón. En su realidad, su creatividad estaba limitada a las recetas que su abuela le había enseñado, fórmulas deliciosas pero predecibles que satisfacían a los clientes del barrio, pero dejaban su alma artística hambrienta, anhelando un lienzo más grande donde pintar sus emociones con azúcar y especias. Su virginidad era un jardín secreto, una elección silenciosa que la diferenciaba aún más de las chicas de su edad. No era producto de un trauma ni de una devoción religiosa estricta, sino de un romanticismo anticuado. La creencia casi infantil de que la entrega física debía ser la culminación de una conexión anímica profunda, una sinfonía de almas antes que un mero encuentro de cuerpos. Observaba las relaciones a su alrededor con la curiosidad de una antropóloga, viendo gestos y palabras cuyo significado se le escapaba. Mientras otros coleccionaban experiencias, Isa coleccionaba esperanzas, guardando su intimidad como el ingrediente más preciado de una receta que aún no se atrevía a crear. Era una fortaleza que la protegía del mundo, pero también una muralla que la aislaba, dejándola con la duda persistente de si alguna vez encontraría a alguien capaz de ver más allá de sus defensas. Por eso, canalizaba toda esa intensidad contenida en su trabajo. Sus postres no eran solo comida, eran biografías comestibles, confesiones silenciosas. Un pastel de limón con un toque de romero podía encapsular la melancolía de una tarde de lluvia, mientras que una tarta de higos y miel hablaba de una nostalgia por veranos que nunca había vivido. La gente del barrio devoraba sus creaciones, elogiando su técnica y su sabor, sin saber que estaban consumiendo fragmentos del alma de Isa. Ella se comunicaba a través del azúcar, expresando su tristeza en la amargura del cacao puro y su esperanza en la dulzura etérea de un merengue. Era su única forma de gritarle al mundo
¿Quién era sin tener que pronunciar una sola palabra? Un lenguaje secreto que la mantenía cuerda en medio de una vida que sentía que no le pertenecía en absoluto. Al final de cada jornada, cuando el aroma a pan fresco se desvanecía y era reemplazado por el olor a productos de limpieza, Isa se quedaba sola en la penumbra de la tienda. Apoyaba la frente en el cristal frío del escaparate, observando las luces de la ciudad que parpadeaban a lo lejos, un mundo vibrante y lleno de posibilidades que parecía existir en otra dimensión. Veía a las parejas pasar, cogidas de la mano, compartiendo secretos en susurros, y una punzada de anhelo le atravesaba el corazón. Su reflejo en el cristal le devolvía la imagen de una joven con los ojos cansados y restos de harina en el pelo, un fantasma atrapado entre el pasado que representaba la panadería y un futuro que no se atrevía a imaginar. Se sentía profundamente sola, no por falta de gente a su alrededor, sino por la ausencia de alguien que realmente la viera. Esa noche, algo dentro de ella se quebró. No fue un estruendo, sino un crujido silencioso, como el de una fina capa de caramelo que se resquebraja bajo una presión insostenible. Mientras limpiaba la misma encimera de mármol que había limpiado miles de veces, sus manos se detuvieron. La monotonía del gesto, la predictibilidad de su mañana siguiente, se le antojó de pronto insoportable. Una pregunta se formó en su mente, clara y afilada como un cuchillo. ¿Esto es todo? Por primera vez, la seguridad de su mundo no se sentía como un refugio, sino como una jaula, un deseo feroz de escapar, de probar algo nuevo, de arriesgarse a quemarse con tal de sentir algo diferente al calor familiar del horno, se encendió en su interior. No sabía cómo ni cuándo, pero en ese instante tomó una decisión. Su vida, la que ella eligiera, estaba a punto de comenzar. El amanecer en el barrio era un ritual inmutable, una sinfonía de sonidos y olores que se repetía con la precisión de un metrónomo. Para Isabella, comenzaba con el chirrido lejano del primer tranvía, seguido por el estruendo de los postigos metálicos de las tiendas al levantarse. Su camino a la panadería era un trayecto de apenas 3 manzanas, pero se sentía como un viaje a través del tiempo. Pasaba frente a la carnicería de los Moretti, donde el viejo Marco afilaba sus cuchillos, saludaba con un gesto de cabeza a la señora Giordano, que regaba sus geranios con la misma devoción con la que rezaba el rosario. Cada rostro, cada edificio de ladrillo rojo, era un recordatorio de su lugar en ese universo cerrado. La ciudad de Nueva York se extendía vasta y anónima más allá de esas calles, pero aquí, en Little Italy, todos eran parte de una gran familia, una red de la que era imposible escapar. La mesa del desayuno en el apartamento de los Rossi, situado justo encima de la panadería, era el verdadero centro de poder de la familia, presidida por su madre, María, una mujer cuya sonrisa podía calentar una habitación, pero cuya mirada podía congelar el alma. La comida era una mezcla de amor y obligación. El aroma del café fuerte se mezclaba con el de la salsa de tomate que ya burbujeaba en la estufa para el almuerzo. Las conversaciones giraban en torno a 3 temas sagrados: la familia, la fe y el negocio. Isabella escuchaba en silencio, moviendo la comida en su plato, sintiendo cómo las palabras de su madre la envolvían como una enredadera. Cada frase sobre la importancia de la tradición, sobre el deber de una hija, era un ladrillo más en el muro que la rodeaba, construido con el cemento del afecto y la expectativa. Isabella, cara mía, comenzaba su madre casi todas las mañanas, su voz una caricia cargada de intención. El hijo de los Falcone, Antonio, preguntó por ti ayer. Un buen muchacho, trabajador, respeta a sus mayores. Su familia tiene la mejor charcutería del barrio. Isa sentía una opresión en el pecho, una náusea sutil que no tenía nada que ver con la comida. No se trataba de Antonio, ni de ningún otro buen muchacho. Se trataba del guión que le habían escrito, un papel que no quería interpretar. Esposa, madre, guardiana de la tradición Rossi. Su madre no era cruel. Al contrario, la amaba con una ferocidad que la asfixiaba. Creía sinceramente que la felicidad de su hija residía en la seguridad de un matrimonio concertado por el bien común, en un futuro predecible y honorable dentro de los límites de su comunidad. El barrio en sí era un personaje más en su vida,
un guardián colectivo de las normas no escritas. Las ancianas sentadas en los escalones de sus casas eran un senado informal, susurrando veredictos sobre la longitud de una falda o la tardanza de una llegada a casa. Isabela sentía sus miradas sobre ella, analizándola, midiéndola contra el estándar de la brava ragazza. Su timidez era interpretada como virtud, su falta de novios como prueba de su pureza, una cualidad que la hacía aún más valiosa en el mercado matrimonial del barrio. Esta vigilancia constante la había convertido en una experta en el arte de la invisibilidad, moviéndose por las calles con la cabeza gacha, evitando el contacto visual, tratando de no dar a nadie un motivo para hablar. Era un exilio autoimpuesto dentro de su propio hogar. A esta presión social se sumaba la carga financiera. La panadería, aunque era una institución querida, luchaba por competir con las nuevas cafeterías de moda que surgían en los límites del barrio. Una deuda silenciosa, contraída para renovar los hornos hacía unos años, pesaba sobre los hombros de su padre, un hombre bueno pero cansado, cuya pasión por el pan había sido reemplazada por la ansiedad de las facturas. Isabela sabía que su trabajo era esencial no solo para mantener la tradición, sino para mantener a flote a su familia. La idea de marcharse, de perseguir sus propios sueños de estudiar en una prestigiosa escuela culinaria, no era solo un acto de rebeldía egoísta, era una traición económica, un abandono del barco en medio de la tormenta. Estaba anclada por el amor y la deuda, las dos cadenas más fuertes que existen. A veces, durante sus escasos momentos de descanso, se refugiaba en un mundo prohibido. Se escondía en el almacén, entre sacos de harina y latas de extracto de vainilla, y miraba en su teléfono las páginas de chefs de vanguardia. Contemplaba fotografías de postres que parecían esculturas de otro planeta, esferas de chocolate que se rompían para revelar mousses de sabores exóticos, geles translúcidos con flores comestibles suspendidas en su interior, espumas etéreas que desafiaban la gravedad. Era un lenguaje culinario que anhelaba hablar. Sentía una conexión visceral con esa creatividad sin límites, una forma de expresión que iba más allá de la receta de cannoli de su bisabuela. Cerraba los ojos e imaginaba el sabor del yuzu, la textura de un aire de lichi, la sorpresa de una combinación de azafrán y chocolate blanco. Eran sueños peligrosos, semillas de descontento en un terreno que debía permanecer fértil solo para la tradición. Un martes por la tarde, mientras volvía de hacer un recado, se topó con Antonio Falcone. Él estaba descargando cajas de embutidos de una furgoneta, sus brazos musculosos y su sonrisa fácil. «Isa, qué bueno verte», dijo, limpiándose las manos en el delantal. «Mi madre hizo lasaña. Me dijo que te guardara una porción». El gesto era amable, genuino, y eso lo hacía peor. Antonio era la encarnación de la vida que se esperaba de ella. Un hombre decente, un futuro estable, una existencia cómoda y predecible dentro de esas pocas calles. Mientras él le hablaba del último partido de fútbol y de los chismes del barrio, Isabela solo podía pensar en que sus manos, que olían a ajo y a cerdo curado, nunca podrían entender la delicadeza de un pétalo de azúcar o la complejidad de un merengue francés. Le sonrió débilmente, agradeció la lasaña y huyó, sintiéndose culpable por su propia falta de entusiasmo. Esa noche, su abuela, la nonna Silvia, la encontró en la cocina mirando por la ventana. La anciana, con la sabiduría de 80 años grabada en su rostro, le puso una mano arrugada en el hombro. «Tu abuelo y yo no nos amábamos cuando nos casamos», le dijo en voz baja, como si le estuviera confiando un secreto de estado. «El amor no es un rayo, Isabela. Es una planta. La siembras en tierra de respeto y deber, y la riegas todos los días con paciencia. Y un día, sin que te des cuenta, ha crecido y te da sombra». Para su abuela, era la más alta expresión de la sabiduría. Para Isabela, era la descripción más desoladora de una vida sin pasión, una rendición disfrazada de pragmatismo. Apreció el gesto, pero las palabras de su abuela solo sirvieron para reforzar los barrotes de su jaula dorada. Más tarde, mientras ordenaba unas cajas viejas, encontró un álbum de fotos. Vio a su abuelo, joven y orgulloso, cubierto de harina frente a la primera versión de la panadería. Vio a su padre, de niño, amasando su primer pan.
Vio bautizos, comuniones y bodas, todas celebradas en el mismo salón, con la misma gente, con los mismos pasteles que ella ahora horneaba. Se dio cuenta de que no era solo una empleada o una hija, era la portadora de una antorcha. Se esperaba que ella continuara esa línea ininterrumpida, que sacrificara su individualidad en el altar del legado familiar. Dejarlo todo no sería simplemente irse, sería borrar una parte de esa historia, ser la responsable del punto final de una frase que había comenzado generaciones antes que ella. El peso de ese legado la aplastó, dejándola sin aliento. Al cerrar la panadería esa noche, apagando las luces una por una, el silencio se llenó con el eco de sus pensamientos. Se detuvo frente al gran espejo que colgaba en la pared del fondo, un objeto que su abuelo había comprado en una tienda de antigüedades. No vio a Isabella Rossi, la joven de 24 años. Vio una sucesión de fantasmas. Vio a la futura esposa de Antonio Falcone, con un delantal perpetuo y una sonrisa cansada. Vio a la madre de sus hijos, enseñándoles a rellenar canolis. Vio a la próxima matriarca Rossi, contando las mismas historias que su abuela le contaba a ella. La visión fue tan vívida, tan aterradoramente plausible, que sintió un escalofrío helado recorrer su espalda. Ya no era una vaga sensación de estar atrapada. Era la certeza absoluta de que si no hacía algo, su vida se desvanecería en la de otras, su alma disuelta en la masa madre de la tradición familiar. La oportunidad, cuando llegó, no lo hizo con la fanfarria de una puerta abriéndose de par en par, sino con el discreto y casi anónimo zumbido de un correo electrónico. La agencia de catering de lujo con la que Isabella colaboraba ocasionalmente para eventos especiales la había recomendado para un puesto privado. El cliente era anónimo, las condiciones eran vagas y el salario era tan astronómico que al principio pensó que se trataba de un error o una estafa. El nombre del empleador solo se reveló una vez que ella pasó el primer filtro, una entrevista telefónica con un asistente de voz gélida y eficiente, Damian Blackwood. El nombre no le dijo nada, pero una búsqueda rápida en Internet la dejó sin aliento. Era un titán de la tecnología, un recluso multimillonario conocido en los círculos financieros como el Fantasma, por su aversión a la publicidad y su habilidad para moverse por el mundo sin dejar rastro. Damian Blackwood vivía en el cielo, o lo más parecido que el dinero podía comprar en Manhattan, un ático que ocupaba los 3 pisos superiores de un rascacielos de cristal y acero. Desde allí, la ciudad se extendía a sus pies como un mapa de circuitos eléctricos, un sistema que él entendía y dominaba. Pero dentro de esas paredes de vidrio, su vida era un ejercicio de control absoluto. Cada objeto, cada rutina, cada interacción estaba diseñada para minimizar la fricción emocional. Su anterior chef, un profesional suizo con décadas de experiencia, se había jubilado, dejando un vacío logístico que a Damian le urgía llenar. No buscaba un artista culinario, buscaba un ejecutor, alguien cuya presencia fuera tan silenciosa y predecible como el software que su compañía diseñaba, alguien que pudiera nutrir su cuerpo sin atreverse a tocar su alma. La búsqueda había sido un ejercicio de frustración para su asistente. Candidatos con estrellas Michelin fueron descartados por ser demasiado temperamentales. Jóvenes promesas culinarias fueron rechazadas por tener demasiada ambición personal. Damian no quería a alguien que viera su cocina como un trampolín, sino como un santuario de obediencia. Necesitaba técnica pura, desprovista de la peligrosa variable de la pasión. Fue entonces cuando el perfil de Isabella Rossi apareció en su radar. Una joven con un talento técnico impecable, documentado en un pequeño blog de comida local, pero sin presencia en redes sociales, sin historial de trabajos en restaurantes de renombre, sin ego aparente. Era, a sus ojos, una empleada segura, una pieza de engranaje que no amenazaría con alterar el delicado mecanismo de su soledad autoimpuesta. Era perfecta, precisamente porque parecía insignificante. Isabella sintió como si estuviera ascendiendo a otro plano de existencia, mientras el elevador privado se deslizaba en silencio hacia el piso 90. Dejó atrás el mundo tangible del ladrillo, el asfalto y los olores familiares de su barrio, para entrar en un reino de aire purificado y vistas infinitas. Se alisó el sencillo vestido negro por enésima vez.
sintiendo que su mejor atuendo era inadecuado para un lugar como aquel. Apretó contra su pecho la carpeta que contenía sus menús y fotografías de sus creaciones. Un escudo frágil contra la abrumadora sensación de no pertenecer. Cada piso que subía era un paso más lejos de la chica de la panadería, y no estaba segura de si se estaba acercando a un sueño o a una pesadilla. El sonido metálico que anunció su llegada la hizo sobresaltar, y las puertas se abrieron a un silencio sobrecogedor. El ático era una sinfonía de minimalismo y poder. Mármol blanco bajo sus pies, paredes de cristal que borraban la línea entre el interior y el exterior, y un mobiliario tan escaso y perfectamente colocado que parecía una instalación de arte. No había fotos, ni libros desordenados, ni el más mínimo indicio de una vida vivida. Era un espacio que gritaba riqueza, pero susurraba una soledad profunda y desoladora. La cocina era una obra maestra de la ingeniería alemana, acero inoxidable, reluciente, electrodomésticos de última generación y una pulcritud tan absoluta que parecía no haber sido usada jamás. Era el sueño de cualquier chef, pero a Isabela le pareció fría, estéril, un laboratorio desprovisto del calor y el caos creativo que ella asociaba con la comida. Era una cocina sin alma. Él apareció sin hacer ruido, materializándose desde un pasillo en penumbra como una aparición. Damian Blackwood era más imponente en persona de lo que cualquier fotografía podía transmitir. Alto, con un traje a medida de un gris tan oscuro que parecía absorber la luz, y una quietud que era casi depredadora. Pero fueron sus ojos los que capturaron la atención de Isabela. Eran de un gris tormentoso, inteligentes y analíticos, pero protegidos por una barrera de indiferencia tan gruesa que sintió un escalofrío. No le ofreció la mano ni una sonrisa. Simplemente se detuvo a unos metros de ella, su presencia llenando el vasto espacio, el aire a su alrededor cargado de una autoridad silenciosa e inquebrantable. Era el rey de aquel castillo de cristal, y ella era una intrusa en su dominio perfectamente controlado. La entrevista, si es que podía llamarse así, fue breve y directa. No le preguntó por su filosofía culinaria ni por sus platos estrella. Sus preguntas eran precisas, quirúrgicas, diseñadas para medir su nivel de discreción y su capacidad para seguir instrucciones al pie de la letra. Su vida privada permanecerá privada. No hablará de mí ni de este lugar con nadie. Sus horarios serán estrictos. Sus menús serán aprobados por mí semanalmente, ¿entiende? Su voz era grave y monótona, un instrumento afinado para eliminar cualquier rastro de emoción. Isabela, aunque intimidada, encontró una extraña calma en su interior. Respondió a cada pregunta con una honestidad sencilla, su voz apenas un susurro en la inmensidad de la habitación, pero firme. No intentó adornar sus respuestas ni venderse. Simplemente era ella misma. Fue entonces cuando sus miradas se encontraron y se sostuvieron un instante más de lo estrictamente necesario. Por una fracción de segundo, la máscara de indiferencia de Damian pareció vacilar. En los ojos de ella no vio la adulación o el miedo que solía encontrar, sino una especie de pureza, una quietud que era el antónimo de su propia existencia turbulenta. Se sintió extrañamente expuesto, como si ella pudiera ver más allá del multimillonario, directamente al hombre herido que se escondía dentro. Él apartó la vista primero, una contracción casi imperceptible en su mandíbula, delatando su irritación consigo mismo. Isabela sintió el impacto de esa mirada como una corriente eléctrica, una conexión inexplicable y perturbadora que la dejó con el corazón latiendo desbocado. El silencio que siguió se cargó de una tensión palpable. Damian caminó hacia la enorme ventana, dándole la espalda. «El trabajo es suyo si lo quiere», dijo, su voz dirigida al reflejo de la ciudad en el cristal. «Las condiciones no son negociables. Era un despido, no una oferta, una última oportunidad para que ella huyera». Pero Isabela pensó en la panadería, en las expectativas de su madre, en la sensación de estar atrapada. Este lugar era frío y su dueño era un enigma aterrador, pero también era una salida, una oportunidad para respirar un aire diferente, para descubrir de qué estaba hecha lejos de todo lo que conocía. «Acepto», dijo, su voz sorprendentemente clara. Sintió, más que vio, cómo los hombros de él se tensaban ligeramente ante su respuesta.
Al salir del ático y comenzar su descenso de vuelta al mundo real, Isabela se sentía transformada. El aire en el elevador ya no parecía opresivo, sino lleno de posibilidades. No sabía en qué se había metido, ni si sería capaz de sobrevivir en un entorno tan gélido. Pero por primera vez en su vida, había tomado una decisión que era exclusivamente suya. Arriba, en su fortaleza de cristal, Damian Blackwood permanecía inmóvil junto a la ventana. El espacio donde ella había estado ahora se sentía extrañamente vacío. Un aroma sutil, casi imperceptible, flotaba en el aire purificado de su hogar. Era un olor a vainilla y a algo cálido, algo orgánico y real. Era el olor de ella, una pequeña e insignificante perturbación en su universo perfectamente ordenado, y por alguna razón que no podía ni quería comprender, lo inquietó profundamente. Los primeros días en el ático de Damian Blackwood transcurrieron en un silencio casi litúrgico, una coreografía de movimientos precisos, donde el único diálogo permitido era el que se entablaba entre los ingredientes. Isabela se movía por la cocina de acero y mármol con la eficiencia de un fantasma, consciente de que cada uno de sus gestos era observado. Él no se sentaba a la mesa, comía en su despacho, en el balcón, o a veces ni siquiera comía, pero ella sentía su presencia como una presión constante en el aire, una mirada invisible que analizaba no solo su técnica, sino la esencia misma de su trabajo. Su única comunicación eran las notas escuetas que él dejaba. Menos azúcar en el postre de mañana. Evite los cítricos esta semana. Eran órdenes, no peticiones, y ella las seguía al pie de la letra, sintiendo que estaba cocinando para una ecuación en lugar de para un hombre. Isabela aprendió a leer el lenguaje de su ausencia. Un plato devuelto casi intacto era un veredicto más elocuente que cualquier crítica verbal. Un plato completamente vacío, por otro lado, le provocaba una extraña y secreta satisfacción, un calor en el pecho que la sorprendía. Comenzó a percibir patrones en sus preferencias, una inclinación hacia sabores terrosos y complejos, un rechazo por todo lo que fuera excesivamente dulce o decorativo. Era como si él quisiera la nutrición sin el placer, el sustento sin la alegría. Esta comprensión la intrigaba y la entristecía a partes iguales. En su mundo, la comida era celebración, era comunidad, era amor. En el de él, parecía ser simplemente combustible, una transacción necesaria para mantener la máquina de su cuerpo en funcionamiento, despojada de toda connotación emocional. Una noche, encontró una nota diferente junto al fregadero, escrita con una caligrafía angulosa y apresurada. Solo decía, tarta de manzana, la que hacía mi abuela. La petición la descolocó. Era la primera vez que él solicitaba algo que no era genérico, algo que aludía a un pasado, a una memoria. No había receta, ni descripción, solo esas 7 palabras cargadas de un peso desconocido. De repente, su tarea ya no era técnica, sino arqueológica. Pasó la noche investigando recetas antiguas, tartas rústicas de campo, buscando la combinación de especias y la textura de la masa que pudieran evocar el recuerdo perdido de un hombre que parecía haber borrado su historia. Se sentía como una intrusa hurgando en un cajón cerrado con llave, y la sensación era a la vez prohibida y extrañamente íntima. Al día siguiente, mientras preparaba la tarta, el ambiente en la cocina cambió. Ya no estaba simplemente cocinando. Estaba intentando descifrar un enigma. Cada rodaja de manzana que colocaba, cada pizca de canela que espolvoreaba, era una pregunta silenciosa. ¿Era así? ¿Le gustaría este olor? La cocina se llenó del aroma cálido y reconfortante de la mantequilla, el azúcar caramelizado y las manzanas horneadas, una fragancia que era la antítesis del entorno estéril del ático. Era un acto de rebelión olfativa, una invasión de calidez en un reino de frialdad. Por primera vez, no estaba cocinando para el multimillonario Damian Blackwood, sino para un niño desconocido que alguna vez tuvo una abuela que le hacía tarta de manzana. Y en ese acto de empatía, algo dentro de ella se ablandó. Esa tarde, él entró en la cocina mientras la tarta se enfriaba en una rejilla. Era la primera vez que lo hacía. No dijo nada, simplemente se detuvo y miró el postre. Isabela contuvo la respiración.
sintiendo el pulso martilleándole en los oídos. Él se acercó, y por un instante, ella vio algo en sus ojos grises, una grieta en la muralla de hielo, un destello de una vulnerabilidad tan profunda que la dejó sin aliento. Él alargó una mano, no para tocar la tarta, sino para sentir el calor que emanaba de ella. El gesto duró apenas un segundo antes de que se recompusiera, su máscara de indiferencia volviendo a su lugar. Dio media vuelta y se fue sin probarla. Pero el silencio que dejó atrás era diferente, cargado con el peso de lo que no se había dicho. A partir de ese día, la dinámica entre ellos se alteró sutilmente. Damian comenzó a encontrar excusas para estar cerca de la cocina. Se sentaba en la isla de mármol con su tableta, aparentemente trabajando, pero Isabela sabía que la estaba observando. Su presencia ya no era una sombra invisible, sino una realidad física que ocupaba espacio y aire. Ella se volvió hiperconsciente de él, del sonido de su respiración, del aroma de su colonia, una mezcla de sándalo y aire frío, del modo en que sus dedos se movían sobre la pantalla. Su cuerpo reaccionaba de formas que no entendía. Un calor le subía por el cuello cuando él se acercaba. Sus manos temblaban ligeramente al cascar un huevo. Estaba perdiendo el control de su propio santuario, y la sensación era a la vez aterradora y extrañamente estimulante. Ella, que siempre había evitado el contacto físico, que se había construido una fortaleza con su timidez, ahora se encontraba anhelando una proximidad que la aterrorizaba. Se preguntaba cómo se sentiría el tejido de su traje, si su piel sería fría como su mirada, o si escondería algún calor. Estos pensamientos la asaltaban en los momentos más inoportunos, haciéndola sonrojar y cometer pequeños errores. Dejaba caer un utensilio, medía mal un ingrediente. Eran fallos que Damian, con su ojo para el detalle, no podía pasar por alto. Pero en lugar de reprenderla, él simplemente la observaba con una intensidad que la desnudaba, como si pudiera leer esos pensamientos prohibidos directamente de su mente. La tensión se convirtió en un tercer ocupante de la cocina, un invitado silencioso y hambriento. El punto de inflexión llegó una tarde mientras ella organizaba la despensa. Estaba en una pequeña escalera, tratando de alcanzar una caja de azafrán en el estante más alto. Perdió el equilibrio por un instante y un pequeño grito ahogado se le escapó. Antes de que pudiera caer, dos manos firmes la sujetaron por la cintura, estabilizándola. Era él. Su toque, incluso a través de la tela de su uniforme, fue como una descarga eléctrica. El calor de sus palmas la quemaba, y el mundo pareció detenerse. Podía sentir la dureza de su pecho contra su espalda, oler su perfume directamente en su piel. Se quedó paralizada, incapaz de moverse o respirar, atrapada en un momento de contacto físico tan intenso que eclipsaba cualquier cosa que hubiera imaginado. Él la soltó tan abruptamente como la había agarrado, dando un paso atrás como si se hubiera quemado. Ninguno de los dos dijo una palabra. Isabela se aferró a la estantería, con el corazón desbocado, sin atreverse a mirarlo. Podía sentir su mirada clavada en su nuca, pesada e inescrutable. Después de lo que pareció una eternidad, escuchó sus pasos alejándose, el sonido nítido y furioso de sus zapatos de cuero sobre el mármol. Se quedó sola, temblando, con la sensación fantasma de sus manos todavía en su cintura. Algo fundamental se había roto entre ellos, la barrera invisible de la profesionalidad. Habían cruzado una línea, y ahora el aire entre ellos estaba cargado de una posibilidad peligrosa que ambos sabían que no podían ignorar. Esa noche, Isabela no pudo dormir. Se sentó junto a la ventana de su pequeño apartamento, mirando las luces del barrio que siempre le habían parecido tan reconfortantes y que ahora se sentían como los barrotes de una jaula. Pensó en Antonio Falcone, en la vida segura y predecible que su madre deseaba para ella. Una vida de risas familiares, de olores a ajo y albahaca, una vida sin sobresaltos. Y luego pensó en Damian, en el silencio de su ático, en la tormenta contenida en sus ojos, en el calor de su toque. Era la elección entre un puerto seguro y un mar abierto y tempestuoso. Por primera vez en su vida, el mar la llamaba con una fuerza irresistible. El deseo que sentía por él era un veneno dulce, una transgresión contra todo lo que le habían enseñado, y se dio cuenta,
con un terror delicioso, de que quería beberlo. Damián, por su parte, reaccionó a su propia pérdida de control con una frialdad calculada. Al día siguiente, fue más distante que nunca. Sus críticas se volvieron más agudas, sus instrucciones más impersonales. Estaba reconstruyendo el muro entre ellos, ladrillo a ladrillo, con la esperanza de contener la emoción que ella había despertado en él. Una tarde, mientras ella presentaba un delicado postre de mousse de chocolate y frambuesa, él lo miró con desdén. «Demasiado sentimental», dijo, su voz cortante como el cristal. «Yo pago por técnica, no por sus emociones en un plato». Las palabras la golpearon como una bofetada. No era una crítica a su trabajo, era un ataque personal, un rechazo a la única forma en que ella sabía comunicarse. Isabela sintió las lágrimas picándole en los ojos, pero se negó a dejar que cayeran. Levantó la barbilla y lo miró directamente. Por primera vez, no vio a un empleador poderoso, sino a un hombre aterrorizado. Su crueldad no era una señal de fuerza, sino de un miedo profundo a sentir algo, cualquier cosa. En ese momento, la dinámica de poder cambió. Su miedo le dio a ella una extraña fortaleza. No respondió. Simplemente recogió el postre, lo llevó de vuelta a la cocina y lo tiró a la basura, todo bajo su mirada atenta. Su silencio fue una declaración más poderosa que cualquier grito. Decía, «Puedes rechazar mi comida, pero no puedes negar lo que te hace sentir, y eso te aterroriza». La tensión se volvió insoportable. Los días siguientes fueron una guerra fría librada en el campo de batalla de la cocina. Él la observaba, buscando una debilidad. Ella trabajaba. Su concentración, una armadura contra sus ataques verbales, se movían en órbitas cada vez más cercanas, atraídos por una gravedad que ninguno de los dos podía controlar, pero resistiéndose al impacto inminente. Isabela se sentía dividida. Una parte de ella quería huir, volver a la seguridad de la panadería y olvidar los ojos grises que la perseguían en sus sueños. Pero otra parte, una parte más fuerte y salvaje que no sabía que poseía, quería quedarse. Quería ver qué pasaría si dejaba que el muro se derrumbara. Quería saber si había algo más que hielo al otro lado. Una noche, una tormenta feroz azotó la ciudad. La lluvia golpeaba las ventanas panorámicas del ático como un puño, y los relámpagos iluminaban la habitación con destellos espectrales. El transporte público se detuvo, dejando a Isabela varada. Damián salió de su estudio y la encontró mirando la tormenta, su silueta recortada contra el caos del cielo. «No podrá irse esta noche», dijo, su voz un murmullo grave que apenas se oía por encima del estruendo. No era una pregunta, sino una afirmación. Estaban atrapados juntos, suspendidos sobre la ciudad, aislados del resto del mundo en esa jaula de cristal. La tormenta de afuera era un pálido reflejo de la que se estaba gestando entre ellos. El dilema de Isabela se cristalizó en ese momento. Quedarse esa noche no era solo una cuestión práctica, era una decisión. Significaba aceptar la intimidad forzada, cruzar un umbral del que no habría vuelta atrás. Pensó en su cama en casa, en su cuaderno de recetas, en la chica que era antes de entrar en ese ascensor. Esa chica creía en el amor como una melodía suave, una conexión del alma que precedía al cuerpo, pero el sentimiento que Damián despertaba en ella no era una melodía, era una disonancia, una sinfonía caótica de miedo y deseo que la atraía y la repelía con la misma fuerza. Miró a Damián, que la observaba desde el otro lado de la habitación, su rostro una máscara de control en medio del caos, y supo que su elección ya estaba hecha. Él no se acercó. Se quedaron en extremos opuestos de la vasta sala de estar, el espacio entre ellos vibrando con una energía palpable. La tormenta afuera rugía. Las luces de la ciudad se difuminaban tras una cortina de agua, y ellos dos permanecían en silencio, prisioneros de su propia tensión. Isabela ya no luchaba contra el deseo, lo aceptaba como una parte de ella, una verdad que había estado latente bajo capas de deber y miedo. Lo que la aterrorizaba ahora era la pregunta de qué vendría después. Ceder a ese deseo podría significar perder el control no solo de su cuerpo, sino de su futuro, de la vida que apenas comenzaba a construir para sí misma. Era un abismo y estaba parada justo en el borde. Damián, por su parte, libraba su propia batalla.
Cada instinto de autopreservación le gritaba que la echara, que la enviara lejos, que eliminara esa cálida y peligrosa anomalía de su vida ordenada. Pero no podía. Su presencia se había arraigado en su existencia de una manera que lo enfurecía. El aroma de sus horneados se había adherido a las paredes de su hogar y a los recovecos de su memoria. Mirarla ahora, tan pequeña y a la vez tan fuerte frente a la furia de la tormenta, lo desarmaba. Vio en ella una inocencia que él había perdido hacía mucho tiempo, pero también una resistencia que reflejaba la suya. Quería protegerla de sí mismo, pero el deseo egoísta de mantenerla cerca era más fuerte. La guerra había terminado, y él había perdido. El sonido de un zapato de cuero sobre el mármol fue la única advertencia. Rompió el pacto de silencio y distancia que habían mantenido. Damián cruzó la vasta sala. Cada paso un golpe de martillo contra la quietud, su figura oscura recortándose contra los destellos de los relámpagos. No se detuvo hasta estar frente a ella, tan cerca que Isabela podía sentir el frío que emanaba de la tela de su traje, un contraste violento con el calor que ardía en su propio cuerpo. El aire entre ellos se espesó, cargado de electricidad, como si la tormenta hubiera decidido concentrar toda su furia en ese pequeño espacio entre dos personas. Ella levantó la vista, encontrando sus ojos grises, y vio en ellos no la indiferencia de siempre, sino el reflejo de la misma tempestad que azotaba los cristales. She estaba aterrorizada, pero no retrocedió ni un centímetro. «No debía haberte contratado», dijo él, su voz un susurro ronco, casi un gruñido. Las palabras no eran una crítica a su trabajo, sino una confesión. Eran la admisión de un error de cálculo monumental. Él la había elegido porque creía que era segura, predecible, una variable controlable en su ecuación perfectamente ordenada, pero se había equivocado. Ella no era una variable, era un catalizador, un agente de caos que había introducido el calor, el aroma y la memoria en su mundo estéril. «Tú lo complicas todo», añadió, y en esa frase Isabela no escuchó una acusación, sino una súplica. Vio la grieta en su armadura, la fisura por la que se escapaba un torrente de soledad y un anhelo tan profundo que la dejó sin aliento. Él no la estaba despidiendo, se estaba rindiendo. En lugar de retroceder o disculparse, Isabela hizo lo impensable. Movida por una fuerza que no comprendía, una mezcla de compasión y un audaz deseo, levantó una mano temblorosa y posó sus dedos sobre la solapa de su traje. El tejido era caro y frío, pero bajo él sintió el latido furioso de su corazón, un tambor que marcaba el mismo ritmo frenético que el suyo. Fue un acto de transgresión supremo. No solo cruzaba la barrera de empleada a mujer, sino que se atrevía a tocar al intocable, a ofrecer consuelo a un hombre que había hecho de la autosuficiencia su religión. Él se quedó inmóvil, su respiración contenida, sus ojos fijos en los de ella, sorprendido por la audacia de su gesto. Por un instante, el multimillonario desapareció, dejando solo a un hombre desarmado por el simple toque de una mano. La reacción de Damián fue sísmica. Con un movimiento rápido que le robó el aire, sus manos ahuecaron su rostro y su boca se estrelló contra la de ella. El beso no fue tierno ni exploratorio. Fue un acto de desesperación, una colisión de hambre y necesidad contenida durante demasiado tiempo. Sabía a whisky caro, a soledad y a la tormenta. Fue abrumador, posesivo, casi violento en su intensidad. Isabela, que nunca había sido besada, sintió que el mundo se disolvía en una vorágine de sensaciones. La aspereza de su barba incipiente, la sorprendente suavidad de sus labios, la fuerza de sus dedos, enredándose en su cabello. No hubo tiempo para el miedo ni para la duda. Solo existía ese momento, ese acto de rendición mutua en el que él reclamaba su boca como si fuera un ancla en medio del caos. Pero entonces, la furia se disolvió, dejando tras de sí una vulnerabilidad cruda y temblorosa. El beso se suavizó, se profundizó, transformándose de una batalla en una súplica. Sus labios se movían ahora con una ternura vacilante, una pregunta que ella respondió inclinándose más hacia él, abriéndose a esa intimidad desconocida con una confianza instintiva. Era un lenguaje que su cuerpo entendía, aunque su mente no pudiera procesarlo. Él estaba tomando su inocencia,
pero a cambio le ofrecía algo mucho más preciado. Le estaba entregando su control. El beso se convirtió en un refugio, un santuario en medio de la tormenta, donde dos soledades se reconocían y se aferraban la una a la otra. El sonido de la lluvia se desvaneció, reemplazado por el de sus corazones latiendo al unísono. Él rompió el beso, pero no se apartó. Apoyó su frente contra la de ella, sus respiraciones entrecortadas mezclándose en el aire. Sus ojos grises, ahora oscuros por el deseo, estaban desnudos, despojados de todas sus defensas. «Ven», susurró, y la palabra, aunque simple, contenía un universo de significado. No era una orden, sino una invitación a su mundo más íntimo, una petición de que no lo dejara solo con lo que ella había despertado en él. Tomó su mano, sus dedos entrelazándose con los de ella, y la guió a través del ático silencioso y oscuro. Cada paso era un latido del corazón, un avance hacia un territorio desconocido y prohibido. Isabela lo siguió sin dudar, sabiendo que estaba cruzando el umbral de su antigua vida, dejando atrás a la chica de la panadería para siempre. El dormitorio era la encarnación de su alma. Vasto, minimalista y dominado por una pared de cristal que ofrecía una vista vertiginosa de la ciudad bajo la tormenta. La única cama, enorme e impecable, parecía una isla solitaria en un océano de mármol y acero. No había fotos, ni desorden, solo un orden implacable que parecía gritar soledad. Damián la llevó hasta el centro de la habitación y la giró para mirarla. Un relámpago iluminó la escena, y a esa luz espectral, Isabela vio por primera vez al hombre detrás de la máscara. Vio la fatiga en sus ojos, las líneas de tensión alrededor de su boca, y una tristeza tan antigua y profunda que le partió el corazón. Ya no tenía miedo de él. Sentía un abrumador deseo de protegerlo, de ofrecerle un respiro de sus propios demonios. El acto de desvestirse fue un ritual lento y sagrado, una ceremonia de vulnerabilidad mutua. Él se quitó el saco, la corbata, los gemelos, deshaciéndose de su armadura pieza por pieza, como un caballero que se rinde ante su conquistadora. Luego, con una delicadeza que la sorprendió, sus dedos encontraron la cremallera de su sencillo vestido. El sonido del metal deslizándose fue ensordecedor en el silencio. La tela cayó a sus pies, dejándola expuesta ante él, vestida solo con su miedo y su deseo. Él la miró no con lujuria, sino con una especie de asombro reverente, como si estuviera contemplando algo infinitamente precioso y frágil. Sus manos recorrieron sus brazos, su cintura, su piel, y su toque no era el de un millonario tomando lo que quería, sino el de un hombre sediento encontrando un oasis. No fue una colisión de cuerpos, sino de soledades. Cuando finalmente la llevó a la cama, cada movimiento estaba impregnado de una ternura que desmentía su reputación de hombre frío. Para Isabela, el dolor inicial fue agudo pero fugaz, eclipsado por una abrumadora ola de intimidad. Lo más intenso no fue el acto físico en sí, sino la conexión inquebrantable de sus miradas. Mientras se movía dentro de ella, sus ojos grises nunca dejaron los suyos, y en ellos vio una confesión silenciosa de todas sus heridas, sus miedos y su desesperada necesidad de ser salvado. Él no solo estaba tomando su virginidad, le estaba entregando los fragmentos rotos de su alma, y ella, en su entrega, no solo encontró el placer, sino un propósito. Estaba sanando algo en él, llenando un vacío que ni todo su dinero podía ocupar. Cuando todo terminó, la tormenta exterior amainaba, dando paso a una calma precaria. Yacían enredados en las sábanas de seda. El silencio entre ellos ya no era tenso, sino denso, lleno del peso de lo ocurrido. Él la sostenía contra su pecho con una fuerza casi desesperada, como si temiera que si la soltaba, ella se desvanecería y él volvería a estar solo en su jaula de cristal. Isabela escuchaba el latido de su corazón, ahora más lento y constante, y sentía el calor de su piel contra la suya. Por primera vez en su vida, se sentía completamente vista, completamente real. Había transgredido todas las reglas, las de su familia y las suyas propias, pero en ese acto de rebelión había encontrado una libertad y una conexión más profundas de lo que jamás había soñado.
No sabía qué traería el mañana, pero en ese momento, en la quietud del ático, nada más importaba. La luz del alba era cruel. Una cuchilla de platino que cortaba la penumbra del dormitorio y exponía la frialdad de la seda y el mármol. Isabela se despertó sola. El calor del cuerpo de Damián, la presión de su abrazo, ya eran un recuerdo que se desvanecía, un eco fantasma en su piel. El espacio vacío a su lado gritaba una ausencia más ruidosa que la tormenta de la noche anterior. Se incorporó lentamente, envolviéndose en la sábana como en un sudario, y contempló la ciudad que despertaba, indiferente. La intimidad que habían compartido, tan visceral y abrumadora, se sentía ahora como un sueño febril, y la realidad de la mañana era un despertar desolador. Él se había ido sin una palabra, borrando su presencia de la escena del crimen contra la soledad, dejándola a ella como única testigo de una conexión que quizás solo existió en su mente. Mientras tanto, Damián se encontraba en su oficina, en el extremo opuesto del ático, ya vestido con un traje impecable que funcionaba como armadura. Observaba las mismas vistas de la ciudad, pero no veía el amanecer, sino el reflejo de su propia transgresión. Había violado su regla más sagrada. Había permitido que alguien traspasara sus defensas. La ternura que había sentido, la desesperada necesidad de aferrarse a ella, ahora lo llenaban de un autodesprecio gélido. Ella no era una mujer, era una brecha en su sistema, un virus de calidez y emoción que amenazaba con corromper el orden estéril de su existencia. Cada recuerdo de su piel, de su entrega inocente, era una debilidad que debía ser erradicada. La única solución era la amputación, rápida y sin sentimentalismos, antes de que la infección se extendiera y lo destruyera por completo. Isabela encontró su vestido, no tirado en el suelo como lo había dejado, sino doblado pulcramente sobre una silla. A su lado, sobre una mesita de noche de laca negra, había una nota. Su corazón dio un vuelco de esperanza que fue aplastado al instante. La caligrafía era la de él, angulosa y precisa, pero las palabras eran las de un extraño. Un coche la espera abajo. Mi asistente se pondrá en contacto con usted para finalizar los términos de su empleo. No había un adiós, ni una explicación, ni el más mínimo rastro del hombre vulnerable que la había sostenido durante la noche. Era un memorando de despido, una reducción de su conexión a una mera transacción comercial. La humillación fue un sabor amargo en su boca, más doloroso que cualquier herida física, convirtiendo la intimidad compartida en un acto vergonzoso y unilateral. El viaje de regreso a su barrio fue un descenso a través de dimensiones. El interior de cuero del sedán de lujo olía a dinero y a un mundo al que ella nunca pertenecería. Al cruzar los límites de Little Italy, el aire cambió. Se espesó con los olores familiares a salsa de tomate y pan recién horneado. Pero por primera vez, esos aromas no la reconfortaron, la acusaron. Se sentía como una extranjera en su propia tierra, marcada por una experiencia que no podía nombrar ni compartir. Cada saludo de un vecino, cada mirada curiosa, se sentía como una inspección. La chica que había salido de ese barrio la mañana anterior ya no existía. En su lugar había regresado una mujer que llevaba el secreto de la noche como un estigma invisible, una mujer irrevocablemente alterada por el toque de un fantasma. Su madre, María, la esperaba en la cocina, con los brazos cruzados y una mirada que mezclaba preocupación y sospecha. No necesitó preguntar, lo vio todo en los ojos de Isabela, en la ropa del día anterior, en el agotamiento que no era solo físico. ¿Dónde estabas? La pregunta fue suave, pero cargada con el peso de generaciones de expectativas. Isabela no pudo responder. ¿Cómo podía explicar un universo de cristal, una tormenta y un hombre que era a la vez un monstruo y un niño perdido? Su silencio fue su confesión. Vio la decepción endurecer los rasgos de su madre, transformando su preocupación en un juicio frío. El calor de la cocina familiar, su refugio de toda la vida, se convirtió de repente en el espacio más gélido y solitario del mundo. No había sido rechazada por Damián, sino también por su propio hogar. Sola en la seguridad de su pequeña habitación, Isabela se derrumbó. La culpa la inundó, una marea negra y pegajosa. Había traicionado a su familia, a sus valores,
a la chica soñadora que creía en la entrega del alma antes que la del cuerpo. Se sintió sucia, usada, una tonta que había confundido la desesperación de un hombre solitario con algo más profundo. Las lágrimas cayeron, calientes y furiosas, por la pérdida de su inocencia y por la brutalidad de su despertar. Pero bajo el dolor y la vergüenza, algo más comenzó a agitarse. Recordó la vulnerabilidad en los ojos de Damian, el temblor de sus manos, la forma en que su corazón latía contra el de ella. No había sido solo una víctima. En ese momento, en esa cama, ella había ostentado un poder que lo había desarmado por completo. La idea era a la vez aterradora y extrañamente fortalecedora. En su fortaleza de cristal, Damián intentaba ahogar el recuerdo de Isabela en trabajo, pero su fantasma estaba por todas partes. Su aroma a vainilla y especias parecía haberse adherido a las paredes, una presencia invisible que se burlaba del silencio. Incapaz de concentrarse, se sirvió un whisky, pero el alcohol no pudo apagar el fuego en su interior. La imagen de sus ojos, llenos de una confianza que él no merecía, lo perseguía. Con un rugido de frustración, arrojó el vaso contra la pared de cristal, donde se hizo añicos sin dejar marca. Se odiaba por haberla tocado, por haber manchado su pureza con su oscuridad. Se repetía a sí mismo que alejarla era un acto de misericordia, una forma de protegerla de su propio veneno. Pero en el fondo sabía que era un acto de cobardía, el miedo de un hombre a ser salvado. La llamada llegó al mediodía. La voz de la asistente de Damian era cortés, impersonal y eficiente. Le informó de que su contrato había sido rescindido con efecto inmediato. Se le depositaría una generosa indemnización por las molestias. No hubo preguntas. No hubo espacio para la discusión. Era el punto final de una transacción. Isabela escuchó el monólogo con el teléfono pegado a la oreja, sintiendo cómo cada palabra construía un muro de hormigón entre su mundo y el de él. Cuando colgó, el silencio en su habitación fue absoluto. La puerta a ese otro universo se había cerrado con llave y ella estaba fuera, en el frío. La experiencia que había redefinido su ser en cuestión de horas había sido borrada de la existencia con una simple llamada telefónica, dejándola con nada más que un recuerdo doloroso y un cheque de culpabilidad. Pero después de que la conmoción inicial se desvaneció, algo inesperado sucedió. El dolor no desapareció, pero cambió de forma. Se transformó de una pena blanda y supurante en una ira fría y afilada. Él la había descartado como un error de cálculo. Su familia la juzgaba por una transgresión que no podían comprender. En la ecuación de sus vidas, ella era una variable que debía ser controlada o eliminada. Por primera vez, Isabela se vio a sí misma no a través de sus ojos, sino de los suyos propios. Se miró las manos, las mismas que habían creado postres capaces de evocar recuerdos y las mismas que habían tocado el alma rota de un hombre poderoso. Su valor no residía en su pureza ni en su obediencia, residía en esas manos. Una nueva fuerza, nacida de la humillación, comenzó a arder en su pecho. Esa tarde bajó a la panadería. El lugar olía a tradición, a deber, a la vida que se esperaba de ella, pero ya no lo veía como una jaula, lo veía como un punto de partida. Ignorando las recetas de su abuela, fue a su habitación y sacó su cuaderno secreto, el que estaba lleno de ideas para postres de vanguardia, combinaciones atrevidas y técnicas que nunca se había atrevido a probar. Abrió una página en blanco y, con mano firme, comenzó a escribir el nombre de su primera creación como mujer libre. Una esfera de chocolate amargo que, al romperse, revelaría un corazón de mousse de frambuesa y chile. Un postre que era a la vez amargo, dulce y ardiente. Un postre que contaba su historia. No iba a esperar a que un hombre le construyera un restaurante. Iba a empezar a construir su propio imperio, un bocado a la vez. 6 meses después, el aire en el pequeño local de Isabela ya no olía a tradición, sino a revolución. Había llamado a su pastelería Anima, alma en italiano, y cada rincón del lugar era un reflejo de la suya. Las paredes de ladrillo visto estaban adornadas con sus propias fotografías de ingredientes. La madera de las mesas era cálida al tacto, y la luz que entraba por el gran ventanal era dorada y acogedora.
No era un ático de cristal, sino un nido construido con sus propias manos y el dinero de la indemnización, un capital inicial que había transformado de un pago por el silencio en la primera piedra de su libertad. Ya no era la tímida chica que se escondía detrás del mostrador, ahora era la dueña de su narrativa, y sus postres, más audaces y complejos que nunca, eran los capítulos de una historia que finalmente se atrevía a contar en voz alta. Una noche de martes, mientras la ciudad comenzaba a encender sus luces, la campana de la puerta tintineó con una nota discordante. Isabela levantó la vista de la delicada red de azúcar que estaba hilando y su corazón se detuvo. Recortado contra el resplandor de la calle, se encontraba Damian Blackwood. No llevaba su armadura habitual de un traje a medida, vestía unos vaqueros oscuros y un suéter de cachemira gris que no lograba ocultar la fatiga en sus hombros. Parecía un fantasma despojado de su castillo, un hombre fuera de su elemento, invadiendo el santuario de ella con su sola presencia. El murmullo de los últimos clientes se desvaneció. El silbido de la máquina de café se acalló. En el mundo de Isabela, de repente, solo existía el silencio y el hombre que lo había creado. Él no habló. Caminó con una lentitud deliberada hasta el mostrador de cristal, sus ojos grises ignorando a Isabela para recorrer la exhibición de sus creaciones. Eran un ejército de pequeñas esculturas comestibles, cada una con un nombre y una historia. Sus ojos se detuvieron en una en particular, una esfera perfecta de chocolate negro y brillante, casi opaca, sobre un lecho de tierra de cacao. En la pequeña tarjeta de descripción, escrita con la caligrafía de Isabela, se leía «Tormenta». Sin levantar la vista, él simplemente señaló la esfera con un dedo. El gesto fue una capitulación, un reconocimiento silencioso de la noche que los había unido y separado. Con las manos sorprendentemente firmes, Isabela tomó unas pinzas y colocó el postre en un plato de pizarra, su corazón latiendo un ritmo lento y pesado, como un tambor de guerra. Damian se sentó en la mesa más alejada, un rey exiliado en un reino que no era el suyo. Isabela le llevó el plato, dejándolo frente a él sin decir una palabra, y se retiró detrás del mostrador, observando. Con el dorso de una pequeña cuchara, él golpeó suavemente la superficie de la esfera. El chocolate se quebró con un crujido íntimo, revelando un corazón líquido de un rojo intenso, una mousse de frambuesa y chile que pareció sangrar sobre el plato oscuro. Él tomó una porción, llevándosela a la boca con una vacilación casi imperceptible. Isabela contuvo la respiración mientras lo veía cerrar los ojos por una fracción de segundo. Vio la sorpresa inicial del amargor del cacao, seguida por la dulzura de la fruta, y finalmente el golpe tardío y persistente del picante. Estaba probando su historia, la oscuridad, la pasión y el dolor ardiente que había dejado atrás. Terminó el postre en un silencio reverencial, dejando el plato limpio. Luego se levantó, sacó de su bolsillo la cantidad exacta de dinero en efectivo y la dejó sobre la mesa. No era un pago, era un reconocimiento de valor. Caminó hacia la puerta y, con la mano en el pomo, se detuvo. Se giró lentamente, y por primera vez desde que había entrado, sus miradas se encontraron a través del espacio cargado de aromas. En sus ojos grises, Isabela no vio lástima, ni deseo, ni una disculpa. Vio algo mucho más profundo, un respeto absoluto. Vio al hombre roto reconociendo a la mujer que había emergido de sus ruinas. Él le dio un leve, casi imperceptible asentimiento, una concesión silenciosa que valía más que 1000 palabras, y entonces se fue, desapareciendo en la noche tan silenciosamente como había llegado. Isabela se quedó sola en su tienda, con el aroma a chocolate y chile flotando en el aire como el eco de una confesión. No sintió el triunfo de la venganza ni la tristeza de la pérdida. Sintió una calma profunda, un cierre de círculo perfecto. Él no había vuelto para recuperarla ni para pedirle perdón. Había vuelto para ser testigo, para ver con sus propios ojos que no la había destruido, sino que, en su cruel intento de borrarla, le había regalado el catalizador para que se encontrara a sí misma. La tormenta había pasado, dejando tras de sí no un paisaje desolado, sino un terreno fértil donde algo nuevo y fuerte había echado raíces. Miró sus manos, espolvoreadas con cacao, y sonrió.
El libro de su vida tenía muchos más capítulos por escribir, y ahora, por fin, ella sostenía la pluma.